programar dos controles remotos a un 2000 Pilot. Tengo aquí el del carro, este es nuevo, y entonces voy a usar uno de estos tres que es un control universal. Es de hotel, como ustedes pueden ver, por eso vamos a usar la herramienta KM100 y vamos a generarlo para el 2018 Honda Pilot. Ahora tengo uno de 3, de 4 y de 5 botones. Vamos a usar este de 5 botones porque este es de 5 botones. Después vamos a ver si mediante esta herramienta podemos cambiar que este, en vez de abrir la puerta del plug de carga, porque ese carro no es híbrido ni es híbrido enchufable, entonces vamos a convertirlo en este que es el de abrir el baúl. Así que bueno, para ello vamos a venir aquí a llave universal, vamos a poner el control remoto ahí, vamos a buscar el modelo primeramente, ponemos la H para Honda, venimos aquí en modelo, buscamos la P para Pilot, aquí, y el año buscamos 2018. Muy bien, entonces miramos bien aquí que el control remoto sea el mismo, y efectivamente es el mismo. Así que dice que es 433 la frecuencia, y el ID es ID 47 y es FSK. Muy bien, entonces vamos a marcar porque ese es el único y vamos a dar a generar. Ahí ya lo estamos preparando. Bueno, dice que es inconsistente algún botón que no corresponde, porque es exactamente lo que les acabo de decir, porque el carro no es híbrido y este no tiene para abrir el maletero. Vamos a dar continuar. Como les decía, quizás aquí mismo en la herramienta podemos cambiar el botón ese. Bueno, ahí está generando la llave universal. Ya está terminando. Muy bien, aquí le podemos dar continuar para generar otra en caso que querramos generar otra llave universal para ese mismo carro, pero vamos a dar completar. Entonces, si quisiéramos ya programar este control remoto en el carro, porque una vez que ya estamos aquí adentro del carro, sobre todo si hubiéramos tenido el VCI, el BCI puesto en el puerto OBD2 y ya le hubiera reconocido el VIN number del carro, pues aquí directamente entrábamos al INMO, o sea, al sistema inmovilizador, para programar la llave. Pero tenemos que desplazarnos hasta el lugar donde está el carro, pero antes ya quería llevar la llave generada de modo que sea más fácil, más rápido hacer el trabajo. Bueno, y ahora, como les dije anteriormente, no he tocado el control remoto de ahí. Vamos a venir aquí a Special Function o funciones especiales. Vamos a ver si le podemos cambiar la función en uno de esos botones. Buscamos aquí ajuste de botón o de botones. Ahí está detectando la información del control para saber los botones que tiene. Por defecto, estos son los botones. O sea, quitar seguro o un lock, poner seguro o lock, el del puerto de carga, el de arranque remoto y de pánico.
Entonces, bueno, mira, ya está aquí sugerido como debería ser. Este sigue siendo un lock, trunk, o sea, maletero, ya está puesto ahí. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle confirmar la escritura y ahora él internamente le va a cambiar la función a este botón de abrir el puerto de carga y lo va a convertir. Dice, si la edición está completada, presione confirmar la escritura para escribir. Bueno, quizás lo que hizo fue leer para confirmar. Vamos a dar confirmar escritura. Ahora es que está escribiendo realmente. Bueno, ya al parecer vamos a darle leer los valores. Ajuste de valores, valores corriente. Y al parecer ya está cambiado. Vamos a darle aquí restaurar los valores, a ver, porque realmente tengo duda. Le di restaurar los valores. Dos, 1, 4, 10 y 08. 2, 1, 4, 10 y 08. Vamos ahora a poner aquí ese ajuste de valor y vamos a darle confirmar la escritura. Bueno, me vuelve a decir lo mismo. Sin embargo, aquí al parecer ya están ajustados los valores. Porque aquí dice trunk. Pues bueno, en el carro sabremos si realmente se cambió ese parámetro. Bueno, estamos dentro de un 2018 Honda Pilot. Vamos a programar una Smart Key o llave inteligente o llave de proximidad. Esta es la del carro y también vamos a programar esta otra que es una llave universal que es de hotel. Ya tenemos el KM listo, ya tenemos el VCI, el BCI conectado al puerto OBD2. Vamos a venir aquí a inmovilizador, vamos a poner H para Honda, aquí estamos Honda. Vamos a darle selección automática, vamos a darle leer el VIN, está leyendo el VIN number. Dice que ha fallado la lectura. Vamos a dar un paso atrás, vamos a darle selección manual, vamos a poner los datos del carro, vamos a buscar aquí por la P que está más para abajo, me pasé, P Pilot, y vamos a entrar aquí a donde dice Smart Key y es Push to Start, porque tenemos este botón aquí. Bueno, ya aquí nos dice los datos, le decimos que yes, que corresponde al carro. Vamos a darle ver el estatus de todo lo que es el inmovilizador. Dice que si ignition está en on, presionar 2 veces. Aquí dice una condición, si está así, presionar 2 veces y darle yes. Tiende a confundir. No me dijo que pisar el freno. Y el asunto es que esta llave, que es la de él,
está mala. Ya le cambié la batería hace unos días y a los 2 o 3 días empezó a decir ahí en el display que la batería estaba baja y las baterías eran nuevas. Ellos llevan mucho tiempo arrancando, topando el botón con la llave, pero pensaron que solamente era cambiar la batería. Bueno, voy a darle a arrancar, voy a darle otra vez a entrar. Ahora sí entró correctamente. Como esta sirve, está programada, lo que el control remoto como tal es el que está echado a perder, lo pueden arrancar topando el botón. Yo la voy a dejar así en esa condición. Entonces vamos a entrar por adicionar llave. Bueno, no tiene ningún código, está todo bien, tiene 2 llaves programadas. Vamos a darle a adicionar, vamos a darle iniciar. No hay código, debe haber por lo menos una llave registrada. Muy bien, debe estar puesto en la ignición. Ok, vamos a darle ok. Nos va a mandar a sacar, en este caso, estas 2 llaves. Vamos a sacarla para afuera en un momento. Dice que hay que apagar el switch. Vamos, ya ahí nos mandó a sacar las 2 llaves para afuera. Vamos a abrir la puerta. Vamos a poner las llaves aquí, encima de ese carro. Muy bien. Entonces dice que ya listo, porque vamos a dejar esta, que es la que está programada, y aquellas 2 las sacamos para allá afuera. Le damos ok. Dice que ponga el switch en on. Ya está el switch en on, sin apretar el freno, pero hay que darle 2 veces. Ya está las 2 veces, que es para ponerlo en el switch en on. Ya ahí está ejecutando el primer paso. Dice que esa llave ya está lista, que si queremos buscar la otra, le vamos a decir que sí. Vamos a esperar que nos las diga. Esta vamos a sacarla del carro y vamos a poner esta primero, que es la otra llave de él, y le damos ok. Da bastante tiempo. Por favor, ponga la llave aquí dentro del carro. Ya está aquí dentro del carro y le damos ok. Dice que ya esa llave está aprendida, o ya aprendió. Hay que apagar el switch, lo ponemos en off. Dice que hay que apretar 2 veces el switch sin apretar el pedal, 1 y 2 veces, para que se ponga el switch en on nuevamente. Esperamos. Ambas ya están programadas. Dice que si y que si la luz del indicador del inmovilizador está apagado, le decimos que sí. Dice que pongamos off, todo esto sin apretar el pedal del freno. Le damos al switch 2 veces para que se ponga en ignition.
Dice que está completado. Volvemos a poner en off. Chequé todas las... muy bien. Ya. Ok, vamos a probar que esta funciona. Vamos a dejarla ahí. Ya arranca perfectamente con esa. Probamos. Bueno, deja cerrar la puerta porque los carros Honda por lo regular con la puerta abierta no funciona. Muy bien. Ya esta está programada. Vamos a... Bueno, la otra ni siquiera la vamos a probar. Entonces ahora vamos a hacer algo porque como le dije adicionar una llave, no me dijo de volver a añadir aquella otra que quiero probar. Así que vamos a repetir el proceso. Lo único que lo vamos a hacer con esta aquí. Vamos a... Ok, porque le volvemos a dar Start, porque esa es la... como decir, el menú para adicionar una llave. Si le damos o salir un paso atrás o le damos iniciar para programar otro. Creo que hubiera sido más fácil haberle dado todas las llaves perdidas, pero en algunos carros nos dice una vez que hemos programado la segunda si queremos programar otra. Dice que ponga todas las demás llaves afuera, o sea que una llave afuera, y todas las demás afuera. Solo tenemos esta que hemos acabado de programar, así que le decimos OK. Dice que pongamos el switching on, pero para eso hay que apretar 2 veces. Está el switching on. Esperamos que nos diga algo más. Está en el tercer paso, cuarto paso. Dice que esa llave está programada, que la siguiente. Le damos OK. Ahora nos va a decir que saquemos todas las llaves afuera. Place all key out, por lo menos a 5. Entonces sacamos esta. Esta la dejamos aquí todavía hasta que nos diga que podemos entrarla. Le damos OK. Nos sobraron 78 segundos. Ahora vamos a buscar esta otra llave. La ponemos aquí. Le damos OK. Nos sobraron 87 segundos. Y dice que la llave ya aprendió. Cerramos el switch una vez para apagar. Ponemos el switching on y para ello le damos 2 veces. Dice que ahora que si está apagada la luz del inmovilizador, le decimos que sí. Cerramos el switch. Volvemos a poner el switching on una vez más y es 2 veces aquí. Y dice que ya está completado. Apagamos sin topar el pedal del freno. Y dice que ya está listo, que podemos probar si la llave funciona correctamente. Vamos a cerrar la puerta y probamos. Muy bien. Ahora, esta es del maletero. Bueno, vamos a ver si arranca.
Ok. Arrancó el carro perfectamente. Muy bien, así que funcionan todas. No voy a apretar la de pánico porque no quiero hacer una bulla. Pero quedó programada perfectamente esta llave, que es una llave universal de nuestros amigos de Autel. Bueno, entonces el otro paso que tenemos por aquí es clonar esta llave para cortar la nueva del control remoto que hemos acabado de programar. Así que venimos aquí en base de datos, ponemos H para Honda, bajamos buscando la P para Pilot, 16 al 18, no se ve muy bien por el sol, pero tengo que mirar yo primero. Así que este aquí es hasta el 17. Bueno, yo creo que este servirá porque realmente la llave es 16, 17 y 18. Bueno, dice que debe estar el clamp 5 en la cara A, es la que está puesto, y debemos ponerlo en la posición 5, o sea, en la última. Bueno, esa no es la llave, esa es la Honda 66 y no es el tipo de llave adecuada. Bueno, entonces vamos a dar un paso atrás, así que es un Pilot. Deja regresar a ver si hay otra opción. 2003 al 5. Vamos a venir aquí a todas las llaves y vamos a entrar por la mayoría de los vehículos. Vamos a... Así que esta es la que tiene 1.5 el espesor, y este 1.41. Vamos a darle, o es 1.05. Bueno, vamos a... y ese es el espesor que queda. Entonces vamos a buscar a ver si hay otra opción. Este hasta el 15, aunque esta versión comienza, es la misma, la Honda 66 o la HON. Qué raro que esta. Qué lástima que no se ve bien. Está el cielo un poco feo y hay una brisa muy fuerte. Bueno, vamos a entrar por aquí. Tengo duda si esta, que el espesor que queda es de 1.05, pero dice que es la mayoría de los vehículos. Vamos a entrar por esta. Nos dice la posición 5 igual, pero nos dice esa. Bueno, vamos a virar atrás y vamos a entrar por aquí porque creo que es la misma llave y se me parece más. Así que la voy a colocar. Voy a pasar el video. Bueno, ya está colocada ahí en su lugar. Vamos a darle decodificar. Bueno, como siempre, lo primero que hace la Dolphin es chequear que esté puesta la cara A del clamp M5. Ahora chequea la posición de la posición correcta de la cuchilla, y ahora está viendo la profundidad de cada bit o de cada pin. Ahora vuelve a hacer lo mismo con el otro lado. Muy bien, ya he hecho la decodificación. Veamos a ver si las figuras se parecen.
Creo que sí. Muy bien. Bueno, ya hemos puesto la llave nueva en su posición. Vamos a darle cortar. Aquí nos aclara. ¿Cómo va a quedar? Que va a quedar de 1.05. Muy bien, vamos a darle cortar. Como siempre, vuelve a chequear la posición de la cara. Ahí miró la profundidad de la cuchilla de corte. Ahí midió la posición de la llave nueva. Ahí está viendo si está bien horizontal. Y ahora va a arrancar la cuchilla. El corte no lo hace de una sola vez. Él regresa y va dando más profundidad a los pines que lo llevan. Ahora hizo la punta para que tenga buena entrada la llave. Ahora pasó a la otra cara, al otro lado más bien. El otro lado de la misma cara, porque para que haga la otra cara hay que sacarla y virarla. Ahora mejoró la entrada de la llave y terminó dando profundidad a ese pin. Ahora es que va a hacer bien la punta o la entrada de la llave. Bueno, ya ha terminado, voy a poner pausa para virar la llave. Bueno, vamos a darle aquí OK, que no se lo habíamos dado. Ya está colocada el otro lado de la llave. Vamos a darle cortar y volvemos a darle cortar y cerramos el protector. Repite el mismo proceso de verificación. El clamp, altura de la cuchilla, posición de la cara A del clamp, posición lateral de la llave, la punta de la llave y ahora la horizontabilidad de la llave. Ahora va a iniciar el corte.
Solo falta mejorar la entrada de la llave y la última profundidad que lleva ese pin. Ahí regresa para mejorar ahí la entrada, para que la llave entre fácilmente. Bueno, y ya hemos terminado.